Hermanos, que el Señor les bendiga ricamente, y en esta tarde continuamos con nuestra escuela dominical desde la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios. Les da las más infinitas gracias por estar con nosotros constantemente y compartiendo la palabra de Dios. Transmitimos a través del programa del pastor Luis Correa, Visión en Nación, Matagalpa, en Nicaragua. Le damos un cordial saludo a cada uno de ustedes y le damos la bienvenida a nuestra escuela dominical. Continuamos con el estudio de esta tarde, y es en la carta de los Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 16. Recordamos que estamos estudiando verso por verso la carta de Pablo escrita a los romanos. Dando un pequeño repaso, estuvimos dando la semana pasada lo que es el hombre pagano, el hombre que Pablo determina o llama el hombre pagano, que se encuentra escrito en capítulo 1 del 18 al 21. Aquel hombre que rechaza la revelación de Dios, o sea, rechaza el evangelio de Dios y vive su vida conforme a su voluntad, el hombre pagano. Pero hoy vamos a tratar otro tipo de hombre, y es el hombre moral, el moralista, aquel que dice ser bueno y que hace muy buenas obras. Y en contrario al del capítulo 1, que es el hombre de maldad, o el hombre pagano, el hombre que Pablo le llama el hombre pagano. Hoy vamos a tener este hombre, que el cual Pablo dice que este se revela a los que se justifican por sí mismo y se ven buenos. Ustedes han oído muchas personas decir: yo soy buena, yo hago buenas obras, yo no le hago mal a nadie, yo soy un hombre bueno, y por lo tanto, cuando yo muera sé que voy a ir al cielo, porque yo hago buenas obras y soy bueno. No robo, no mato, no miento, no hago nada. Yo soy un hombre muy bueno, yo me justifico a mí mismo. Dice Pablo en esta porción bíblica que voy a leer, Pablo nos da 5 grandes principios, esos principios de juicio por los cuales Dios va a juzgar al hombre. Y estos 5 principios de juicio son la base del juicio de Dios para con el hombre. Voy a leerle capítulo 2 del 1 al 16. Dice así la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados.
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dios bendiga su palabra. Y vamos ahora a entrar en lo que es la lección de esta tarde. Dice el apóstol Pablo, presenta un cuadro un poco oscuro de la condición del hombre ante Dios. Pablo dice que en los tiempos que Pablo vivía, habían personas que tenían una vida degenerada, pero no todos eran degenerados. Habían personas que aparentaban ser personas honestas, decentes y buenas. Pero hay una pregunta que podemos hacernos nosotros. ¿Cuál era la situación de aquellas personas que, lejos de hacer daño a otros, intentan vivir una vida honradamente y ayudar a su prójimo? Quizás estas personas no tienen tanta necesidad de la salvación de Dios, pero Pablo nos dice que todos tenemos la necesidad de la salvación. Hay personas que piensan, que creen, inclusive afirman que están viviendo vidas correctas, pero en realidad son culpables de hacer las mismas cosas malas que ven y condenan en otros. Estas personas serán juzgadas según sus acciones, dice Pablo. Dios tiene paciencia con estas personas, esperando que vean su hipocresía y se arrepientan. Pero lamentablemente sus corazones están endurecidos. Dice que Dios juzgará a los hombres, en el verso 5, no según algún ideal de vida o estilo de vida o forma de vida buena que tengan, de acuerdo a su mentalidad o conforme a sus buenas intenciones. Dice que de buenas intenciones está lleno el mundo, ¿no? Sino según sus propias acciones, ya sean judíos o gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Y podemos leer eso en Deuteronomio 10:17. Dice que Dios no hace acepción de personas. Dice. Así que los judíos serán juzgados por la ley escrita, mientras que los gentiles serán juzgados por sus conciencias. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en estos versículos del 7 al 11. Ahora podemos pasar a considerar el argumento de Pablo un poco más detallado. Vemos que el juicio de los hombres y el juicio de Dios. Cuando hablamos de hombre, es un nombre genérico. Y hablamos de hombre, de mujer. No importa que sea blanco, negro, amarillo, rubio, hombre en términos generales. Es un nombre genérico. O sea que toda la humanidad, dice. Aquí habla en los versos del 1 al 3, el apóstol Pablo dice, oh hombre, ¿verdad? Ya le dije un nombre genérico, oh hombre, dice el apóstol Pablo, por lo cual eres inexcusable. O sea, tú no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú. O sea, que aquí Pablo no está señalando directamente a alguien específico, sino a todos. Quien quiera que seas tú, que te consideres bueno y que critiques a otro por tener una vida pecaminosa, ¿verdad? Pablo tiene dos cosas que decir de estas personas. Primero él dice, ellos son culpables de cometer los mismos pecados. Por ende, ellos también están bajo la condenación de Dios.
Y aquí en el versículo 2 comienza el primer principio de juicio por el cual Dios obrará en el hombre. Versículo 2 del capítulo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Primer principio de juicio. Pablo establece que la justicia del juicio de Dios sobre tales personas será establecido. El juicio de Dios es según verdad. Y esto lo habla Cristo en Mateo 5:21. Si leemos Mateo 5:21, vamos a ver qué dice el mismo Señor Jesucristo. Mateo 5:21. Dice de la siguiente manera: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Eso lo dijo el Señor Jesucristo con relación al juicio de Dios vindicado para el hombre. Dice, los moralistas que piensan que las cosas que se hacen externamente no es importante, pero para Dios cualquier pecado, ya sea porque tenemos una costumbre de tener medida o pesamos el pecado, el más pesado, el más liviano. Dios no tiene medida, pecado es pecado delante de Él. A veces decimos, ay, que es una mentira blanca, que una mentira. Dios, mentira es pecado, y para Dios el pecado no tiene ni peso, ni medida, ni anchura, ni altura. Es pecado. Y es digno de condenación. Dice que Pablo, sin embargo, las palabras de Pablo aquí es que aunque quizás no lo cometían estas personas externamente que se veía, o sea, que tenían una apariencia de bondad, de honradez, de seriedad, ¿verdad? Externamente, aparentemente, dice, lo hacían que internamente, es decir, que su mente y su corazón tenían, habían pecado en su mente y en su corazón. La apariencia, como dice, la apariencia engaña. Podemos mostrar una apariencia de bondad, de santidad, pero en nuestra mente y nuestros corazones haber perversión, puede haber cantidades de cosas que no se ven externamente, pero Dios lo ve todo. Y el juicio de Dios dice que es según verdad, porque quizás yo no le vea el interior a los demás, ni ellos a mí, pero Dios sí lo ve. Y ese juicio Dios lo va a obrar según, como dice Pablo, según verdad. Vemos. Vamos a ver las características del juicio de Dios. Pablo pasa a describir ciertas características que tendrá el juicio de Dios. Será un juicio justo. Recordemos que Dios es un Dios justo. Él no hace excepción de persona. Justo, aplica su justicia. La justicia de Dios, porque Él es justo. Dios da tiempo al hombre para que éste se arrepienta. Vemos en el verso 4 del capítulo 2 que dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea que mirando todas estas bondades de Dios, su misericordia, su benignidad, es esperando que lleguemos al arrepentimiento. Dice, Dios es bueno, Él soporta con paciencia la pecaminosidad del hombre, anhelando que este hombre reconozca delante de Dios su pecado y busque ¿qué? El arrepentimiento. Muchos dicen que Dios se tarda y que Dios tarda y que dicen que Dios que viene, y que he oído decir personas así, desde que yo nací estoy oyendo esto, pero no sucede nada.
Pero es que no estén dando cuenta que Él está esperando pacientemente al hombre para que Él tome una decisión y determine el arrepentimiento, dice, porque el juicio de Dios es inminente sobre esta tierra. Vemos también que Dios juzgará según las obras del hombre. Vemos en el verso del 6 al 8 que es el segundo principio de juicio de Dios. Dice, la Biblia aquí dice repetidamente, enseña que el día del juicio final, los hombres serán juzgados según sus obras, según lo que ellos hayan hecho. Dice, muchos creen que podrán obtener la vida eterna haciendo buenas obras. Hay hombres que pasan su vida haciendo bien a otros, son benefactores, ayudando a construir hospitales para niños con enfermedades, haciendo escuelas, levantando grandes obras para ayudar a la humanidad. Pero eso no lo salva, no le va a dar la salvación. Podrá dar mucho dinero para que se hagan grandes, inclusive hasta donar dinero para que se hagan grandes iglesias, pero eso no lo va a salvar, porque no es las grandes obras que Él está haciendo. Dice Pablo, para obtener la vida eterna solamente hay un solo camino, y para tomar ese camino hay que tomar una decisión, y esa decisión es la que determina su salvación. La decisión es creer en aceptar el camino de Jesucristo. Y si el hombre no lo acepta y no va por ese camino, lamentablemente tendrá que pasar por el juicio inminente de la ira de Dios. Los pecadores serán castigados en base a sus obras y según sus obras, mientras que los justos serán recompensados, no en base en sus obras, pero sí según sus obras, según lo que hayan hecho. Para los justos, las buenas obras constituyen una evidencia de que ellos pertenecen a esa clase de persona, quien será recompensada en base a los méritos de Cristo. O sea, usted no va a ser recompensado en base a lo que usted ha hecho, no, pero sí según sus obras, de acuerdo a la fe. La fe sin obra no sirve, y las obras sin fe tampoco tienen, porque cuando usted tiene la fe en Cristo, usted mismo obra de acuerdo a la fe que usted tiene. Y vemos que la recompensa es por el mérito de Cristo, no según lo que usted haya hecho, no según sus obras, pero en los méritos de Cristo. Y en este juicio habrán recompensas y habrán castigo, dice el apóstol Pablo en los versos del 7 al 10. Las recompensas que Pablo menciona en estos versos incluyen lo siguiente, versos 2 del 7 al 10. Oiga lo que dice Pablo aquí. Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fíjese que Pablo hace aquí una mención debido a que el pueblo judío, como dijimos anteriormente, y vamos a ver en las clases próximas, que vamos a hablar más del hombre judío. El judío tiene una vanagloria de hacerse creer o decirse ser como muy importante. El judío tiene como esa jactancia, es como un orgullo, ¿verdad? Porque yo tengo el nombre de judío, tengo la ley, conozco a Dios, a mí fue que Dios me reconoció. Por eso es que dice que tanto el judío como el gentil van a recibir o van a ser aplicado el juicio en el mismo tiempo. Primeramente al judío y después también al griego. O sea que no va a haber excepción
de persona. Y aquí dice que Dios tiene recompensa y castigo. La recompensa que dice Pablo aquí está la vida eterna, primeramente. Gloria, honra e inmortalidad. Inmortalidad porque este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Dice, y estaremos así siempre con el Señor. Pero también habrá castigo en este juicio. Ira, enojo, tribulación y angustia. Y como ya dije al principio, ahora tenemos un tercer principio en este juicio de Dios. Y el tercer principio es que Dios no hace acepción de persona. Versículo 11 del capítulo 2. Dios no hace acepción de persona, dice Pablo. Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que no se crea nadie que Dios va a ser más amoroso con usted que con otro. Dios no hace acepción de personas. Y lo dice muy claro en Deuteronomio también 10:17 y aquí en Romanos 3:11 lo confirma Pablo. Esta es una de las premisas fundamentales de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si Dios no hace acepción de personas, entonces ya no hay diferencia entre judío y gentil en cuanto a la salvación de Dios. Si no lo hay para el juicio, tampoco lo hay para la salvación. Dice aquí Pablo. También dice un cuarto principio de juicio de Dios, es que habrá un juicio para los que tienen la ley, se llaman ser portadores de la ley, observadores de la ley, se jactan de eso. Entonces Dios tiene un juicio para ellos también. Wow. Eso está en el versículo del 12 al 13. Los judíos tienen la ley de Moisés, por lo tanto serán juzgados, dice Pablo, según la ley. Dice, lo que debemos entender es que en estos versos Pablo no está exponiendo el plan de Dios para la salvación del hombre, recordemos. Esto es, sino que está simplemente exponiendo los principios del juicio de Dios. Es que está Pablo hablando acá. Los principios del juicio de Dios. En segundo lugar, podemos notar que aunque hay una posibilidad de que alguien podría ser salvo por cumplir la ley, en realidad nadie puede cumplir la ley. Por lo tanto, este camino de la salvación, o sea, a través de la ley, queda cerrado, porque nadie puede cumplir la ley. Entonces, Dios juzga según la ley, pero eso no implica de que algunos serán salvos por guardar la ley. Otro principio del juicio de Dios que expone Pablo aquí en este capítulo 2, en el versículo 15, el principio dice que habrá otro juicio para los que no tienen la ley. También, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Todo el que no es judío. Somos gentiles los que no descienden de los judíos. Somos gentiles. Aquellos que también no tienen la ley de Moisés serán juzgados también, pero bajo otros criterios, dice Pablo, en el del 12 al 14 y el 15. Dice el apóstol Pablo. Dice Pablo aquí que porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino quienes, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, dice el apóstol Pablo. Dice, todo ser humano tiene una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y los gentiles serán juzgados según esa conciencia. Pero aquí hay que notar algo importante. Recordemos que Pablo está hablando de cuál es la situación ante Dios de los hombres que se consideran ser buenos. Como les dije al principio, el hombre moralista, el hombre bueno.
que se dice ser bueno y que no necesitan a Dios, dicen ellos, ¿verdad? Relativamente, porque ellos son buenos, hacen buenas obras, ayudan y son buenos, no le hacen daño a nadie, ¿verdad? Dice aquí, el argumento de Pablo es que tal como los judíos, que a pesar de que tienen la ley, no cumplen la ley. De igual modo los judíos, los gentiles, a pesar de tener una conciencia, tampoco pueden vivir totalmente de acuerdo a esta conciencia. Ni uno ni el otro. Por lo tanto, esta gente necesitan de Dios. Necesitan a Dios, dice el apóstol Pablo. También dice el apóstol Pablo que será un juicio como un juicio universal. Cuando dice universal, quiere decir que será mundial. Universal, todo el universo. Yeah. Dice, del 9 al 10 de capítulo 2, dice Pablo, 9 y 10. Dice, volvamos al 9, dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Dice que sobre todo ser humano. Dice, el judío primeramente y también el griego. O sea que porque se jacta de ser judío, no va a escapar. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente, si cumple, y también al griego, si también cumple. Dice, el juicio de Dios será sobre todos, tanto para judíos como a gentiles. Y nadie escapará del juicio de Dios. Nadie. Dice que todo ser humano será enjuiciado por Dios. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Amén. Será un juicio hecho por Cristo. Verso 16. Oigan lo que dice en el verso 16 el apóstol Pablo, capítulo 2. En el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo. Los secretos de los hombres. Los que se cree que porque guardan las cosas y que nadie se da cuenta, pero Dios sí se da cuenta, Dios sí sabe. Conforme a mi evangelio. Vuelvo y digo, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, ya sean buenos o llamados moralistas, el hombre que no hace nada, conforme a mi evangelio. ¿El evangelio de quién es? Es de Dios. Recordemos que el evangelio es de Dios. Y el evangelio es el método por el cual Dios ha trazado el plan de salvación para el hombre. De acuerdo al evangelio, al plan que Dios ha trazado, Él aplicará su método para enjuiciar al hombre. De acuerdo al evangelio. El evangelio de Dios le llaman las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Es Cristo. Jesucristo es la salvación del hombre. Es el único que puede llevarlo al hombre a la salvación. Se llama Jesucristo. Y este es un plan que Dios trazó desde que el hombre pecó en el huerto del Edén. Trazó este plan y lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo. Y por medio de Cristo será hecho, ¿quién? El juicio de Dios. O sea que si la salvación viene por Cristo, el juicio también será por Cristo. O sea que no escapará nadie. El que tiene la salvación será salvo, pero el que se le va a aplicar el juicio, se le aplicará el juicio de Dios. Vemos, hermanos, que el problema de estas personas que se llaman ser buenas personas que no tienen ningún, según ellos, en su criterio, pecaminoso. Son gente que no tienen pecado. Son gente, inclusive hay judíos que se consideran, después de Yom Kippur, que es el día del perdón, y ellos quedan limpios de pecado y ya no tienen pecado. Se dicen ellos hasta el próximo año que vuelven de nuevo a hacer el mismo ritual
Y entonces ellos dicen que ellos no tienen pecado. Pero lamentablemente dice Pablo que tanto el judío primeramente como el griego, que se hacen llamar buenos y moralistas, están condenados para el juicio de Dios. Y el otro grupo, después de la Semana Santa, Ajá. vuelven a la penitencia de la Semana Santa. Sin la cuaresma, dejan de comer carne y entonces piensan que después de eso, pues, se acabó la cuaresma, se acabó, vuelven y matan a Cristo, vuelven y lo resucitan y entonces pues ya piensan que ahí quedó todo. Y hermano, esa tradición de la iglesia universal o la iglesia católica es la que ha dañado a muchas vidas. Bueno. Matando a Cristo y resucitándolo. Cuando ya Cristo murió una sola vez, resucitó, está sentado en el trono, intercediendo por nosotros delante del Padre. Y ese mismo que resucitó, así mismo volverá a buscarnos a nosotros. Amén. En ese gran día. Y debemos estar preparados para ese día. Pero no todos los años podemos matarlo y resucitarlo. Bueno. Eso no es de Dios. Eso es pagano. No es de Dios, porque ya Cristo murió una vez y está vivo y está sentado en el trono para siempre, Amén, yes. Intercediendo por cada uno de nosotros. Por lo cual debemos mantenernos firmes y en obediencia a su ley, porque Él está vivo y está frente al Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y Él merece toda honra, toda obediencia y toda pleitesía. Dejemos, hermanos, de ser paganos y vivamos el Cristo que está vivo y resucitado. Dice Pablo que estas personas que se hacen llamar buenas, es que aquellas también tienen corazones duros y no arrepentidos. Tal como el caso de los gentiles. Estas personas también están atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿De qué le sirve a usted dejar de comer carne un día a la semana en cuaresma y estar 3 días velando una estatua que no tiene sentido, ni tiene vida, ni es real? Porque Cristo no es estatua, Cristo no es de yeso, Cristo ya no está ni en un sepulcro, ni en una cruz. Entonces, ¿de qué le sirve eso? Eso es lo que le va a acarrear. Le está acarreando a usted es ira de Dios para el día de la ira y el día de juicio. Bueno. Del justo juicio de Dios, porque usted no ha creído en su Hijo Jesucristo, que es el que resucitó ya y está en el trono y está vivo. Ya Él no está ni en una cruz, ni en un crucifijo, ni los días de Semana Santa está muerto. Esos son doctrinas paganas, doctrinas erradas que solo conducen a la perdición y a la condenación. Por lo tanto, estas personas se consideran ser buenas, que aparentan ser, piensan ellos que lo son. Ellas también están en la necesidad de recibir la gracia y la salvación de Dios. Este hombre moralista que dice Pablo, este hombre que se considera bueno, este hombre que cumple con ciertas religiones, muchos de ellos son religiosos, ¿verdad? Muchos de ellos son que están guardando ciertas doctrinas y ciertas religiones, piensan que son buenos y que ellos no están mal delante de Dios, ellos están creyendo, cumpliendo lo que están. Pero dice Pablo que estas personas que se creen ser buenas también tienen la necesidad de recibir la gracia y la salvación de Dios. Dice, si usted es de estas personas que se encuentra en esta posición de creer en que usted está bien delante de Dios porque asiste quizá a una iglesia tradicional, cumple con sus visitas
a la iglesia y en los días de Semana Santa, pues participa del entierro y la sepultura y las penitencias y la caída y las 7 caídas, como les llaman, y llevan a Jesucristo en una cruz, lo llevan a enterrar y después lo sacan para resucitarlo. Yo le digo en estos momentos, busque verdaderamente del Cristo vivo, del Cristo resucitado. Ya Él no está muerto, ya Él está sentado en el trono intercediendo por cada uno de nosotros. Y ese es el tipo de hombre que necesita también la salvación de Dios. Pero hay otro hombre que tiene también la necesidad inminente de Dios. Y este hombre es el hombre judío. El hombre judío, vamos a leer el capítulo 2, el 17. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo, de nuestros hermanos judíos. Dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Este otro hombre, vimos que el primer hombre era un hombre pagano, ¿verdad? El que era rebelde frente a la justicia de Dios, frente al evangelio también. Pero también vimos el hombre moralista, el hombre que se hacía llamar bueno, el que no tenía pecado según él, ¿verdad? Ahora vemos un tercer hombre, y es el hombre judío. Dice Pablo que después de haber tratado estos dos tipos de hombres anteriores, vemos aquí que, ¿será que los judíos, por ser el pueblo escogido de Dios, no necesitan el evangelio de la justicia de Dios? ¿Cree usted que no? Pues mire que sí. Todos necesitan el evangelio de Dios. Todo hombre necesita el evangelio de Dios, porque todo ser humano que no haya aceptado el evangelio de Dios pasarán por el juicio de la ira de Dios, dice Pablo en los versículos anteriores. Entonces, Pablo, la jactancia del hombre judío era una jactancia que sobrepasaba de gran manera. Y vemos que Pablo decía que él era judío y sabía muy bien del orgullo que tenía el pueblo judío, ¿verdad? Perdonen, hermanos, que hubo una pequeña interrupción, pero fue un pequeño accidente. Y vemos aquí que el apóstol Pablo habla de la jactancia del hombre judío. ¿Quién mejor que Pablo para conocer la jactancia o la soberbia de su pueblo? Pablo era judío, era fariseo de fariseo, era un gran rabino, y él mismo tenía esa misma jactancia en su estilo de vida. Pablo decía que el judío tenía orgullo. Primero dijo, el hombre judío tenía el orgullo de su nombre, el nombre judío. Se jactaba de llamarse judío, dice. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío, ¿verdad? Y te apoyas de la ley. Se hacen soberbios o se jactan de decir, poseemos la ley de Moisés.
poseemos la Torá, poseemos la ley de Dios, la tienen, se la saben al dedillo. Estuve estudiando en estos días con relación a lo que es la divinidad de Cristo, y pude enterarme de que cada vez que los masoretas, que eran los encargados de escribir la palabra de Dios, o sea, la Torá, en los pergaminos de cuero de animales, que ellos lo escribían, y ellos escribían con plumas de ave. Cada vez que ellos iban a escribir el nombre de Dios, el nombre de Dios, que ellos solamente tiene 4 letras en el hebreo, porque está prohibido mencionar el nombre de Dios. Dios tiene muchos títulos, Adonai, Elohim, Hashem, tiene muchos nombres, títulos, pero tiene un solo nombre, y no somos dignos de mencionar su nombre porque es santo. Entonces ellos lo que hacen es que cada vez que ellos estaban escribiendo, ¿verdad?, cuando tocaba escribir el nombre de Dios, tomaban una pluma nueva con una tinta nueva, escribían el nombre de Dios, tomaban esa pluma, la rompían para que no fuese a escribirse nada más, ni una letra más con esa pluma, de lo sagrado que es el nombre de Dios para ellos. Les digo esto porque es bueno conocer a fondo ciertas cosas, por lo que Pablo le dice aquí a ellos, que ellos se jactan de ser judíos. Es cierto, el pueblo escogido de Dios. Pero recordemos que a través de Jesucristo, nosotros ahora somos ¿qué? El pueblo también. Somos injertados en la vid. Somos injertados y somos llamados también pueblo santo de Dios. Dice que ellos se jactan también de ¿qué? De conocer a Dios. Ellos se jactan de conocer a Dios, dicen ellos. Dice, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, aprueba lo mejor. Ellos dicen que ellos conocen la voluntad de Dios, pero no la hacen, mataron a Cristo. Hacen la voluntad de Dios, dice, de conocer la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todo hombre se arrepienta, que todo hombre deje de pecar y se convierta a Cristo, se convierta a Él, ¿verdad? Esa es la voluntad de Dios para el hombre, que todos entremos a su plan, a su salvación. De aprobar lo mejor, de ser guía de los ciegos, de dar luz a los que estaban en tinieblas, dice, de ser maestro de los ignorantes, o sea, de los niños inmaduros. Ellos se calificaban grandes doctores en la enseñanza, ¿verdad? Y de tener todo conocimiento y de la verdad de Dios. Es interesante ver, hermano, que Pablo no niega la validez de estas cosas, es cierto, tienen todo eso. El problema es para los judíos que en vez de llevarles a la humildad y al agradecimiento, ¿verdad?, dándole las gracias a Dios, todos estos de los beneficios que ellos tienen, les llevaron al orgullo y a la vanagloria. Pero con todo esto, no practicaban la justicia de Dios. Entonces continuaremos en la próxima clase, hermano, el capítulo 2 del 21 en adelante. Continuaremos con este interesante estudio del libro de los Romanos. Si en esta tarde algunos de ustedes que están oyéndome o están escuchándonos desean conocer a ese Cristo resucitado que está vivo, es la oportunidad de hacerlo. Cristo siempre está esperando por usted. Y si usted se ha descarriado, ha dejado los caminos del Señor, esta también es la oportunidad. Cristo siempre está en espera de tu retorno. Vamos a orar y ponte en las manos del Señor. Regresa al Señor. Los tiempos son malos y Cristo te está esperando. Padre eterno y Señor de la gloria, en esta tarde, Señor, he decidido que mi vida y mi corazón entregarlo a ti. Te pido, Señor, que me escriba en el libro de la vida y que me ayudes a caminar de tu mano
en este mundo de pecado. Y si deseo también reconciliarte, este es el momento de que tú le digas a Cristo, deseo volver a ti en este momento. Ayúdame a caminar contigo y a regresar de nuevo. Yo sé que tú me estás esperando y que me guiará a toda verdad y a toda justicia. Padre, en el nombre de Jesús te pido por cada una de esas vidas que han escuchado este estudio, que sea de bendición para sus vidas y de edificación para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga.